Gracias a Dios, ¿verdad? Estamos, el Señor nos permite una reunión más. De igual manera, enviamos un saludo a nuestros hermanos que nos escuchan o ven la transmisión, ya sea en vivo o grabada a través de las redes sociales. Bienvenidos a nuestra reunión de varones. ¿Y qué le parece si hacemos una oración para iniciar nuestro tema de hoy? Señor, te damos gracias esta mañana. Clamamos a ti por tu misericordia y tu fidelidad sobre nuestra vida. Reconocemos nuestra necesidad y nuestra dependencia de ti. Mi Dios, que esta mañana podamos salir edificados, Señor, instruidos. Señor, tu palabra dice que ella es útil para instruir, para corregir, Señor, para redarguir, a fin de que el hombre sea perfecto para toda buena obra, Señor. Y aquí estamos con ese propósito, Señor, no ningún otro, sino llenarnos de tu palabra, llenarnos de ti, Señor, para cuando tengamos que hablar, hablemos conforme a tus palabras, conforme a lo que tu Espíritu Santo nos muestra, nos enseña, Señor, que nos saciemos, Señor. Tu palabra dice que hace sabio al sensible, nos hace entendidos y que todos nuestros argumentos sean derribados, Señor. Lo rogamos, todo pensamiento que no esté conforme a tu voluntad sea llevado a la obediencia, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, y lo podamos derribar, Señor. Te damos gracias esta mañana y te doy gracias por mis hermanos aquí presentes, Señor. Ayúdales en sus circunstancias que estén pasando o viviendo, Señor, que puedan salir edificados, Señor, que tu palabra pueda animar, pueda ayudar, Señor, iluminar, que provenga de ti, Señor, para nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros, te lo rogamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el día de hoy vamos a terminar la serie de temas que hemos estado hablando sobre el líder en funciones. Una serie de 6 temas que se expusieron, de 6 puntos. El pasado estábamos viendo el penúltimo, que era la extensión de la visión y las labores. Si alguno no pudo haberlo tomado todo en serie, pues ahí está en las redes, pues están los temas en continuidad para que podamos tener esa continuidad de los mismos, ¿verdad? Voy a cerrar este último punto para concluirlo, ya que en la clase pasada quedó algo inconcluso. Retomando un poco de lo que les hablaba, para no redundar, hermanos, veíamos a Nehemías ahí con el propósito de transmitir la visión que Dios le había demandado, el propósito que Dios le había mandado, para el cual lo había levantado, lo había preparado y le había puesto los medios, ¿verdad? Él, como copero de un rey, pues le dio todo, ¿no? Le dio el llamado, le puso los medios e incluso siempre vemos a Nehemías dependiendo de Dios, ¿no? En todo lo que sucedía a su alrededor. Y vimos que Dios le proveyó de todo y aún más allá de lo que él había pedido, ¿no? Que hasta le puso guardias. Entonces, era una labor ardua la que él tenía que hacer, pero tomado de la voluntad de Dios, obviamente, se pudo llevar a cabo esa parte, ¿no? Pero nos quedamos en la parte donde ya transfiere la visión que Dios les había dado, ¿no? Reunió a los líderes, del pueblo, y él trató de ser claro. Y nos quedamos en el versículo número 18 del capítulo 2 de Nehemías, donde dice que les declaró cómo la mano de Dios había sido buena con él y las palabras que el rey le había dicho. Y el pueblo, o los que estaban ahí, le dijeron:
La respuesta de ellos fueron, levantémonos y edifiquemos. Es un contraste contra los versículos del capítulo 1 donde dicen que pues estaban mal, ¿no? Y estaban esparcidos. Entonces ellos, al ver a Nehemías, un líder que Dios había levantado, pues se esforzaron, dice ahí en la última parte del versículo 18, así esforzaron sus manos para bien. Y eso es lo que transmite un líder en función a sus delegados, ¿no? La respuesta del pueblo fue levantémonos y edifiquemos, porque habían captado la visión que él había creído a Dios. Y obviamente veían que Dios estaba con él. Entonces, es muy importante esa posición de Nehemías, de sujeción, para que también nosotros como líderes, como varones de Dios, pues tomamos esos principios. Cuando el Señor nos ponga, siempre tratar de ir a Él. No lo vamos a leer pues porque es bastante extenso, pero ¿sabe qué sucedió ahí en el capítulo 3? Un verdadero avivamiento. Nada más vamos a leer el versículo 1. Fíjese lo que dice. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes. Estoy en Nehemías 3:1. Y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. ¿Quién dice que se levantó ¿quiénes se levantaron? Dice ahí, los sacerdotes. Los sumos sacerdotes pues obviamente eran también líderes, ¿no? Eran responsables, estaban ahí. Y dice que también sus hermanos, ¿no? Que también eran sacerdotes, o sea, eran los levitas. Entonces, ahí que nos deja ver esos primeros obreros que eran el sumo sacerdote de sus hermanos. Ahí aprendemos una lección, y esa está obviamente durante todo el mensaje de la Biblia. Los que son responsables deben ser modelo. Sí alcanza a ver esa parte. Los sumos sacerdotes y los levitas eran llamados a ministrar, no a servir. Entonces tenían una responsabilidad. ¿Qué tenían que ser? Modelo en las labores. Nosotros tenemos que tomar ese principio, hermano. Hay que ser modelos. ¿Por qué? Porque estamos llamados, Dios nos ha dado una responsabilidad como cabezas, y hay que ser modelos. Es muy difícil que si nosotros queremos producir algo en alguien más, pero no somos modelos, pues obviamente no lo vamos a cumplir, no se va a dar. Y fíjese un contraste de eso, de los principales sacerdotes, en el versículo 5, voy a saltar al 5 para resumirlo, de ahí el capítulo 3, dice: E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra del Señor. Dice ahí ese versículo, ¿no? Pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra del Señor. Los grandes ahí representan los que tenían dinero, ¿no? Los nobles, los de la nobleza. Cuando nosotros no nos presentamos ese día, estamos despreciando la bendición. Acuérdense que ahí empezó un avivamiento, lo que les decía, pero estas personas, por el orgullo, no fueron ahí a trabajar a la obra del Señor. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué vemos ahí? ¿Por qué no se presentaron? Pues por el orgullo, por el ego. Aquí hay una obra, hermanos, que es grande, que está iniciando y va a ser grande. Si lo aplicamos ahorita aquí a la obra que el Señor está haciendo aquí, de alguna forma es un avivamiento, ¿no? Que el Señor está enviando su palabra
palabra, la sana doctrina a un lugar y está edificando. Pero hay muchos que no quieren venir no vamos a poner manos en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor decimos, pues es que no tengo tiempo. Pero ¿qué creen? Que ahí también estos tecoitas que decía ahí también eran gente floja, porque pues para hacer la obra, imagínense ahí los muros derribados, traer material, cargar material, llevar cosas, pues hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo para llegar a las 7 de la mañana y armar todo lo que se tiene que armar, ¿no? A veces muchos llegamos y ya vemos todo apuesto, todo armado, pero hay gente que se esforzó, se negó a sí mismo dejando pues ahí su lugar y vino y tomó el arado, vino a servir. ¿Por qué? Porque ha entendido que es responsable y que tiene que ser modelo en las labores. Entonces hay que ver que no, hay que descartar que no estamos poniendo manos a la obra del Señor, no sea por orgullo, hermano. Hay que ir a Dios y pensar en eso. Digo, y a lo mejor no nada más aquí en la obra del Señor, en muchas cosas donde nos ponga el Señor manos a la obra. Fíjese, lo que estaban haciendo ahí, ¿cuál era el propósito de que volvieran a formar los muros? ¿Cuál era el propósito? Porque pues vemos a Nehemías, pues vemos un líder, ¿no? Ahí en funciones. Pero ¿cuál era el propósito de toda esa actividad? Éxodo 33:16, fíjese lo que dice ahí. Precisamente por eso es Nehemías Dios le había levantado, lo había enviado para levantar esos muros. Era un principio que Moisés ya había anunciado. Dice, empieza con una pregunta, ¿no? O más bien es una pregunta. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Dice, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Sabe qué estaban haciendo? Estaban creando unos muros para hacer una nación apartada para Dios, porque ella la había escogido. Y así nosotros vamos a edificar los muros, la obra del Señor en nuestra casa para mostrarle allá afuera que somos una familia, somos hombres apartados para Dios. Vamos a poner las manos a la obra para eso. Estaba mostrando, o ellos lo que quería hacer era levantar los muros para estar separados de los enemigos, para vivir como una familia ahí en medio de esa tierra. Entonces, cuando el líder encarna el plan de Dios, ¿qué aprendemos aquí? ¿Quieren anotarlo como punto número 1 ya para irnos un poquito más rápido? Cuando el líder encarna el plan de Dios, número 1, las ovejas saben que seguir al líder es avanzar hacia la victoria. Número 2, cuando el líder encarna el plan de Dios, las ovejas ven con claridad el propósito que anima al líder. Cuando el líder encarna el plan de Dios, número 3, las ovejas ven en su líder a una persona comprometida con el crecimiento del rebaño. ¿Cuál era el 2, perdón? El 2 es las ovejas ven con claridad el propósito que anima al líder. Repito el 3, las ovejas ven en su líder a una persona comprometida con el crecimiento del rebaño. Versículo número 4. Punto número
4. Las ovejas observan que la justicia es un sinónimo de libertad y aman vivirla. Las ovejas observan que la justicia es un sinónimo de libertad y aman vivirla. Acuérdense que el pueblo ya estaba en cautividad, habían sido dispersos, ¿no? Por eso levantó a Nehemías, porque el Señor le dio la dirección de ir delante del pueblo. El punto número 7, para que concluyamos, es las metas y la flexibilidad. Las metas y la flexibilidad. Bueno, hermanos, aquí vamos a darle un poquito el giro a este punto. Después de todo lo que ya vimos a un líder en función, vamos a ver cuál es la meta en común de todos, hermanos. Y vamos a tomar el ejemplo de una meta en común de todos aquí, como creyentes, como cristianos. ¿Cuál es la meta? Si aplicamos todos estos puntos, ¿cuál es la meta? Una meta que tenemos todos como creyentes. Cuando tú llegas al Evangelio, ya creíste, ya estás justificado, pues ahora sigue predicar el Evangelio, ¿no? Es una meta en todos. Aquí todos y cada uno debemos de tener esa meta. Pues vamos a ponerla ahí como una meta en común para todos. Ahora, fíjese, antes de continuar vamos a establecer algunos principios, ¿no? Porque pues el punto es la meta y la flexibilidad. Vamos a poner, la meta es predicar el Evangelio. Vamos a ponernos como unos Nehemías, ¿no? A Nehemías nos mandaron a edificar, a levantar los muros. Ahora, a nosotros el Señor nos puso la meta de predicar el Evangelio. Pero vamos a establecer unos principios. 2 de Corintios 5:17. Todos nos lo sabemos, ¿no? ¿Alguien lo sabe de memoria? Inicio el versículo y ya lo va a recordar. De modo que si alguno tres, las cosas viejas, y aquí la mitad de las cosas son hechas nuevas. Una parte, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿sabe qué? Todo lo que teníamos en nuestra mente, en nuestra cabeza antes de Cristo, quedó. No tengo por qué traer ni aplicar nada a mi objetivo. Me refiero a métodos o principios que yo crea para poder predicar el Evangelio. Acuérdese, no deje esa meta ahí, no deje esa meta, no deje ese punto que pusimos en principio. Es un nuevo estilo de vida. Dios nos muestra cuáles son los fundamentos y cuáles son los métodos para alcanzar lo que Dios quiere. Por eso todas las cosas son nuevas, son hechas nuevas. Cuando dice son hechas nuevas, denota algo que es de otra calidad, de otra naturaleza, de otra especie. Es una transformación a una nueva manera de ser, que ya no tiene nada que ver con la anterior. Romanos 6:4, vaya ahí conmigo, vamos a establecer estos principios. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, dice, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Esa vida nueva, ¿quién la domina? ¿La carne todavía? ¿Quién la domina? El Espíritu Santo. Exacto, el Espíritu. Romanos 7:6, hay un capítulo adelante, versículo 6. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, y aquí entra, del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen nuevo del Espíritu. Entonces, a medida que Dios opera cambios en nuestra vida, en nuestro ser interior,
nos vamos acercando más a Cristo. Efesios 2:22. Estoy estableciendo estos principios para lo que vamos, en el punto que vamos a entrar. Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, en esa nueva naturaleza, fíjese lo que dice ese versículo, ¿no? La morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados. Entonces el Espíritu nos transforma, eso lo entendemos perfectamente, pero ¿sabe qué significa eso? Que ahora somos más sensibles a la voz de Dios. Tenemos que ser sensibles para saber qué es lo que quiere hacer por medio de nosotros y a conocer qué cosas podemos ocupar o qué cosas debemos aplicar o qué métodos, por decirlo de alguna forma, debemos usar y cuáles no. ¿Cuál era nuestro propósito al principio? Predicar el Evangelio. Ahora, anote el punto número, o inciso A si gusta. Y vamos a ponerle el sentido de la flexibilidad. El sentido de la flexibilidad. Les voy a hacer una pregunta. ¿Usted entiende que tenemos que predicar el Evangelio? Pero ¿qué tanta flexibilidad podemos tener para usar los métodos, o hasta qué punto usamos la flexibilidad para usar métodos para cumplir con ese propósito? Y que no estemos transgrediendo los principios bíblicos. Eso es a lo que se refiere este punto, ¿no? Porque la instrucción es muy clara, ¿no? Que vayamos y hagamos discípulos, o les prediquemos el Evangelio y los bauticemos y todo, pero ¿hasta dónde podemos ser flexibles para cumplir ese propósito? Tenemos que cuidar ahí. La flexibilidad de lo que estamos hablando no significa que debemos ser permisivos, que debemos ser fluctuantes, ¿no? La flexibilidad significa que tenemos que aplicar un buen juicio o tener sabiduría para ver qué podemos o de qué forma podemos cumplir ese propósito. Vamos a ver un ejemplo, obviamente, de nuestro Maestro, el Señor Jesús, obviamente, porque Él, pues, precisamente es el más grande ejemplo de ello, ¿no? Lucas 17:20. Recuerda que muchas de las contenciones del Señor Jesús eran con los fariseos, ¿no? Y se le acercaban y le preguntaban. Lucas 17:20 es un ejemplo. Ahí le hacen una pregunta de ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y Jesús le respondió de esta forma, Lucas 17:20. Dice, preguntando a los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, versículo 21, ni dirán, helo aquí o helo allí. Y fíjese lo que le dice, porque he aquí el reino de Dios. Exacto. Los fariseos eran hombres que estaban súper instruidos, ¿no? En la ley, eran gente preparada, por decirlo así. En las escrituras la leían, hacían bastantes cosas. Eran pues los líderes religiosos, ¿no? Que enseñaban y predicaban ahí a los judíos. ¿Y qué habían hecho con la palabra de Dios? Sus métodos. Fíjese, ellos mismos enseñaban y no se daban cuenta que Jesús pues era de todos los versículos que hablaban en el Antiguo Testamento, en Isaías, cuando anunciaban que había de venir un Mesías, no lo reconocieron, ¿no? ¿Qué pasó? Se pusieron métodos, mandamientos de hombre.
y empezaron a poner esas cargas al pueblo. Y su propósito era eso, ¿no? Enseñar el reino de Dios. Tenían una concepción diferente del reino de Dios, por las tradiciones, por cómo ellos interpretaban. ¿Y cuál era el propósito de Jesús? Pues que todos los hombres lo vieran para la salvación, ¿no? Lucas 3:6, regrese tantito. Ahí es una escritura que cita Juan el Bautista cuando él empieza a predicar del libro de Isaías, ¿no? Es una porción. No leemos todo por tiempo, pero es una porción donde él declara el propósito de Dios para la salvación. Dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Y ese ver era textual, ¿no? Que iba a venir. Y era lo que les estaba respondiendo. Y ese pasaje no lo entendían. Ahora, ahí está un propósito que el Señor, que Dios el Padre le enseñó, o fue el propósito